Venimos a reivindicar el derecho a los paisajes naturales, a la defensa de los parajes naturales, ya que hicieron una barbaridad con vallar la laguna, una laguna con una importancia en toda Europa por sus condiciones, y además ahora la están labrando, la van a utilizar como agrícola, y eso, al parecer, según los expertos, es un peligro para la fauna que viene a la laguna en periodos. Entonces, no, aparte de querer poner puertas al campo por todos los lugares, la gente del pueblo está enfadada porque es su zona de esparcimiento, la han tenido así toda la vida, y no creo que sea la forma de tratar un paisaje natural y un monumento natural. Yo desde pequeño estudiaba la laguna de la Posadilla y Fuentillejo como uno de los monumentos volcánicos más importantes y más significativos, singular, a nivel de España, donde un mar se producía en un cráter volcánico. Estamos, como sabéis bien, en toda la zona más volcánica de España, junto con Olot, y que es de los pocos potenciales naturales que tenemos en la provincia y de la cercanía de Ciudad Real, con lo que de alguna manera volvemos a abandonar y a dejar ese potencial que podemos tener de poder enseñar lo que tenemos, que es la riqueza natural. Creo que es una cacicada más de las muchas que están haciendo desde la Junta de Comunidades y permitiendo desde la Junta de Comunidades, y es un desprecio hacia la población, hacia el pueblo de Valverde, que, como sabéis, lo han dejado abandonado, no quejuela, el agua no le llega, y lo único que le faltaba ya también era ponerle la valla al campo. Bueno, es compaginable porque siempre lo ha sido, es decir, los caminos públicos hay que mantenerlos abiertos y enseñar y divulgar y educar en el respeto a la naturaleza. Y aquí, que yo sepa, no ha habido nunca una falta de respeto ni hacia el lugar ni hacia el espacio natural, con lo que yo creo que no tiene nada que ver con que se vaya por seguridad ni por ningún planteamiento de guarda de la zona. Lo que tanto tiempo ha costado conseguir. Después de lograr que la laguna de la Posadilla fuera declarada monumento natural y de estar respaldada por informes que detallan el impacto ambiental que supondría el vallado de la misma, hoy vamos a ser testigos de otra de las atrocidades a las que el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nos tienen acostumbrados. Parece que no les vale con proponer la venta de montes públicos o con especular con ellos después de haber sido pasto de las llamas. Pues no, parece que no. Ahora también se dedican a vallar para impedir el paso a todos los que, como nosotros, disfrutamos de las visitas a estos parajes. Sabemos que han sido muchos los intentos por parte del dueño para conseguir a toda costa el vallado de la laguna, para que nadie pise por su finca. Y una vez somos testigos de que ha podido el caciquismo al sentido común. Muy a nuestro pesar, esta no es la única laguna de la zona en la que se ha permitido el destrozo de su identidad. A tan solo 6 kilómetros de aquí, la laguna de las Peñas del Buda, Alcolea de Calatrava, fue destinada durante 20 años a ser el vertedero oficial del pueblo. Después de una pequeña modificación para embellecer la escombrera, todavía vemos cómo esta laguna sigue siendo cultivada y sus aguas drenadas con un canal que la rodea. Otros ejemplos similares son la laguna de Valverde, la del Lucianego y la de la Camacha, todas ellas situadas dentro de una misma comarca y bajo las mismas condiciones de desprotección, lo que ha conllevado a un grave deterioro de su ecosistema. Por eso, esta acción debe ser solo el comienzo. Sabemos que las luchas individuales suelen ser tomadas como causas personales y no consiguen su objetivo, pero aunando fuerzas como hoy estamos haciendo, podemos conseguir una mayor presión para alcanzar el objetivo que hoy nos planteamos. Los que han vallado la laguna, bajo un falso afán de protección, son los que no nos van a permitir el paso a los que de verdad luchamos por su protección. Fuera vallas de los ecosistemas públicos y basta de caciquismos. Mira, no nos queda ni nada, camino. Nos queda a nosotros. Vamos dispersos. Vamos muy deprisa, Tablero informativo, ¿sabes? Ya está el tío cagado. Ya tiene la mosca detrás de la oreja, ¿sabes? Ya en los montes de Ciudad Real, pero se veía una sierra que allí el fondo hacía como un agujero, ¿no? Es como si ya estuviese anticipando que ahí hay algo raro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí de raro? Porque en Montes de Toledo,
Pues sí, son estas sierras de piedra dura, ¿no? De cuarcita, que estos son originalmente son granos de arena que se depositaron en el mar y después, pues con el paso del tiempo, casi sin necesidad de ninguna metamorfización y demás, se fueron consolidando. Y entonces la cuarcita son arenas marinas, granos de cuarzo muy puros, con una matriz prácticamente con una argamasa nula, es todo cuarzo. Pero, ¿cómo es posible que aquí aparezca un volcán? Bueno, pues porque en esta zona, en Campo de Calatrava, que es en la comarca donde nos encontramos, los montes de Toledo tenían por debajo un gran foco de influencia volcánica. Este foco de influencia volcánica es uno de los principales de España. Está Rafa con nosotros. Está Rafa aquí. Entonces, la razón por la que aparecen los volcanes en este ámbito, en estas sierras, es muy sencilla. Seguro que las señoras sí, los señores no lo sé, los niños, ¿habéis visto alguna vez cocinar arroz blanco en casa o no? Sí. Habéis visto que primero se sofríe, ¿verdad? Y luego se le echa el agua, si se puede se le echa agua caliente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando el arroz ya hay sofrito calentito, le echas el agua? ¿Qué es lo que pasa? Que el primer agua que echas, aquello salta por todas partes, porque está muy caliente la olla, está más caliente de 100 grados que puede llegar el agua, y el agua está saltando por los aires, y por los aires se lleva también el arroz. Vale, pues este proceso es muy similar, pero multiplicado por muchas veces, por muchos grados, lo que ocurre con los volcanes en el Campo de Calatrava. Estas sierras de cuarcitas, se ven allí, las cuarcitas es esta roca que se ve en la parte de arriba, que se ve muy bien porque hay ahí unos acantilados, ¿verdad? Unos cortados que se erosionan muy difícilmente y por eso permanecen. Esas son las cuarcitas. Entonces son impermeables, porque es una roca, pero tienen una cualidad y es que se rompen muy fácilmente, sí. Se rompen fácilmente, no se rompen con darle un golpe, se rompen con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y con el helarse y deshelarse, con la meteorización, por cada vez que llega el invierno y luego llega el verano y se calientan muchísimo, se van rompiendo. Y a través de todas las grietas de las cuarcitas va entrando el agua de la lluvia. Y entonces las cuarcitas no es un acuífero como el de Daimiel, que puedan tener mucha cantidad de agua, pero tienen una cantidad de agua, tienen agua que circula por estas grietas, y toda la red de grietas de las cuarcitas en realidad es como una red de tuberías. Unas tuberías más importantes, otras menos. ¿Alguien ha ido por el campo, por una carretera pequeña y no ha visto por aquí, por Montes de Toledo, no ha visto que de repente por en medio de la carretera parece que emana agua? Sí. Esto es una grieta, una de las fracturas o de las diaclasas que hay en las cuarcitas. Es muy frecuente. A mí me pareció espectacular la primera vez que lo vi, porque yo soy forastero, yo soy de Madrid. Cuando iba por una carretera de Cabañeros, de repente iba con mis hijos y digo, pero si está saliendo agua por en medio de la carretera, y no era una tubería rota, no era una tubería natural, no era una tubería artificial, era una tubería de estas, de cuarcitas. Entonces, ¿qué pasa cuando en esta red de tuberías de agua de las cuarcitas aparece de repente este foco volcánico tan importante? ¿Qué pasa cuando se junta el arroz muy caliente, después de sofreírlo, con el agua que echamos, aunque la echemos caliente hirviendo, que salta por los aires? Pues esto es lo que ocurrió aquí. Lo que ocurrió es que la lava muy caliente que venía de abajo entró en contacto con el agua de las cuarcitas, con el acuífero, y se produjeron fenómenos explosivos, con una violencia brutal en algunos casos. En este caso, esta laguna, la laguna de la Posadilla o el cráter de Fuentillejo, es un cráter típicamente de explosión. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir que aquí había todo un zócalo de cuarcita que se continuaba desde allí por el borde aquel hasta aquella sierra de allí, y de repente por debajo, donde había agua acumulada, apareció la lava.
y explotó. Pero además es un cráter que no es un cráter típico de estos que vemos de los volcanes en las películas, que salió así para arriba y salió un cráter bonito, todo por igual, sino que salió un poco de lado. Entonces, aquella parte del zócalo, de la cubierta de cuarcitas, más o menos se mantuvo bien y aquella zona, la zona más hacia el sur, digamos que sí que tiene un perfil más de cráter típico de las películas. Pero esta otra, que es hacia donde rompió, hacia donde explotó, no. Porque toda la explosión se canalizó hacia acá. De manera que todo esto está desmenuzado. Todas estas rocas cuarcitas que hay por aquí, que están machacadas, son precisamente restos de la explosión. Y todas las que nos hemos ido encontrando por allí. Y también nos vamos a encontrar bastantes piedras volcánicas, que les he ido enseñando algunas a los niños y que hay, por los cultivos hay bastante, que tienen un color más negro, más redondeadas y que nos vamos a encontrar también pues que suelen tener en general un poco menos densidad, pesan menos, ¿vale? Entonces, este es más o menos el origen de la laguna de la Posadilla. Como particularidades, fuera del fenómeno volcánico que está empezado a explicar aquí, luego se seguía explicando en dos paneles que están hacia arriba, pero que les han dado de tiros y se los han cargado. No sabemos quién ha sido el que los ha liado a tiros con ellos, pero nos podemos imaginar. Entonces, una de las singularidades que tiene, esta es una laguna típica de sierra. Hay varias lagunas de sierra con también... hay algunas más en Campo de Calatrava. Esta es una de las más típicas. Pero además, desde el punto de vista de ecología acuática, que es a lo que nos dedicamos Álvaro y yo, tiene unas particularidades únicas. El agua de esta laguna es turbia pero de una manera natural, no porque reciba ningún tipo de vertido. Pero además es turbia y no es turbia de color naranja como muchas lagunas de aquí de la zona, por las arcillas que hay alrededor, es turbia de color lechoso. Eso es una singularidad única en España. Hay otras lagunas turbias de color lechoso, pero con otro origen distinto, en la depresión del Duero. Aquí, en Campo de Calatrava, hay dos: la laguna blanca de Argamasilla, que por algo se llama blanca, y la laguna de la Posadilla. Y esto tiene que ver por unas características químicas que dan precisamente turbia continuamente y tarda años. Yo tengo una garrafa que cogí para prácticas de alumnos y con el tiempo al final aquello va perdiendo la turbiedad, pero tiene que pasar, tiene años la garrafa de agua. Entonces esto, ¿por qué es interesante? Porque las comunidades biológicas que salen allí son muy diferentes de las que te puedes encontrar en cualquier otro sitio, incluso en las lagunas volcánicas del Campo de Calatrava. Allí no aparece cualquier planta dentro del agua, no aparece cualquier organismo, sino unos organismos que uno se va a encontrar que están adaptados a esas determinadas condiciones y no te vas a poder encontrar en ningún otro sitio. Es decir, que aparte de otras características que sí que están más reconocidas en el propio Plan de Ordenación de Recursos Naturales y en otros documentos científicos, nuestro grupo está trabajando junto con investigadores de la Universidad de Valencia en un proyecto nacional y ahora en un proyecto regional de la convocatoria del 2011, que por fin nos han dado la financiación ahora, después de 4 años, en los que estamos trabajando precisamente sobre algunas de las comunidades biológicas que salen aquí. Las comunidades que salen, algunas de las más singulares, son unas algas que forman películas, se llaman biopelículas, biofilms o tapetes microbianos, y nosotros estábamos muy interesados en ellos porque en las lagunas salinas de La Mancha aparecían en gran cantidad, están relacionadas con aquellas comunidades que dieron lugar al origen de la vida, para que más o menos tengan una idea del interés que pueden llegar a tener. Pero aquí no aparecen en el lecho, en el fango de la laguna, tapizándolo, aparecen sobre las piedras de cuarcitas. Las piedras de cuarcitas, que esto no tiene nada para comer, por así decirlo, para un alga. Es decir, están aprovechando otras cosas, están aprovechando lo que hay en el agua, no lo que hay en la piedra. Mientras que esas comunidades aparecen, a lo mejor en otras lagunas, en las de La Mancha, aparecen sobre el lecho de la laguna, sobre los sedimentos, comiendo de lo que hay en el sedimento, en el sustrato, en el suelo, para entendernos. Entonces tienen
bastantes particularidades, y luego hay unos organismos que se alimentan de esas algas que crecen sobre las piedrecitas estas que hay en los bordes de la laguna. Como está la valla, pues no vamos a poder ver algunas de estas cosas. Veremos las bandas de vegetación que hay alrededor y podremos ver algunas características. Desde luego, yo les animo, si pueden, aunque está todo muy embarrado, según me han comentado, les animo a que sigan hacia arriba, porque toda la vegetación de aquella ladera de allí enfrente es preciosa, ¿no? Es bosque mediterráneo típico, con encina, con no sé si es lentisco o acebuche, siempre me hago un lío cuál de las dos es, con olivo silvestre, acebuche, con infinidad de vegetación. Yo tuve oportunidad de venir con unos amigos y nos fuimos con los niños, siguiendo toda una pista ahí, un sendero, una trocha que hay subiendo en aquella dirección, en dirección a Poblete, y es una preciosidad. Por no hablar de la zona de Juncal, que rodea prácticamente toda la laguna, y de la arboleda y el pastizal que hay por